Damos la tercera y última parte del tema de biotransformación o metabolismo de los fármacos. Vamos a hablar ahora, de manera general, de las características de las enzimas encargadas del metabolismo y biotransformación de los fármacos. En primer lugar, presentan una amplia especificidad de sustrato, es decir, que una misma enzima puede metabolizar gran variedad de xenobióticos. En segundo lugar, tienen multiplicidad enzimática. Distintas enzimas pueden participar en la biotransformación de un xenobiótico, es decir, para un mismo xenobiótico pueden haber varias rutas metabólicas. Y está la polifuncionalidad del sustrato, que un xenobiótico determinado puede sufrir diferentes tipos de reacciones que vienen a complementar la anterior. ¿Verdad? Esa posibilidad de varias rutas metabólicas para un xenobiótico. En conjunto, sin embargo, estas características pueden superar un gran riesgo de interacciones por la administración conjunta de varios fármacos. Es una enzima específica para cada fármaco o un fármaco seleccionado solo por una enzima. Entonces, de aquí se pueden dar estas diferentes combinaciones que hacen que sea muy fácil, puedan ocurrir interacciones cuando se administran en conjunto varios tipos de fármacos, lo cual en muchas categorías de pacientes es muy usual, era lo que se conoce como la polifarmacia, varios tratamientos simultáneos. Recordando, ¿verdad?, que el metabolismo tiene una capacidad limitada, que cinéticamente lo expresamos por la ecuación de Michaelis-Menten. Habitualmente, entonces, las dosis utilizadas van a determinar concentraciones plasmáticas muy inferiores a km, lo habitual para una gran cantidad de fármacos. Es decir, que en una gran cantidad de fármacos, las concentraciones plasmáticas que se obtienen son despreciables con respecto a km. Es decir, que aquí en este denominador S más km se. Entonces, eso nos lleva a que la eliminación de la mayoría de los fármacos que son total o parcialmente metabolizados puede describirse por una cinética de pseudo orden 1. Porque entonces, al ser despreciable este factor S con respecto a Km, la ecuación nos quedaría así. Y aquí tendríamos dos constantes, por lo tanto, la velocidad es proporcional a la concentración de sustrato aparente o de pseudo orden 1. Y todo esto es para la mayoría de los fármacos. Sin embargo, algunos otros, de ejemplo, fenitoína o los salicilatos, presentan valores de Km que son comparables o incluso inferiores a las concentraciones que usualmente se alcanzan en el plasma con la dosificación normal. ¿Esto qué implica? Bueno, que entonces se habla de un metabolismo de capacidad limitada. Es decir, la eliminación se rige por una cinética no lineal. Y la velocidad de eliminación relativa es menor a concentraciones altas del fármaco que a concentraciones inferiores. Y esto implica que tiene una significancia clínica de mayor dimensión en cuanto sea mayor la importancia de la vía metabólica sobre la eliminación global del fármaco. Recuerden que la vía metabólica puede ser una de las rutas para la eliminación del fármaco. Ahora, aquí la idea es que el peso específico que tenga esta vía metabólica para lograr la eliminación del fármaco va a ser determinante en qué tan significante hablando, pues sea estas circunstancias para el tipo de fármaco. Pero eso es lo importante. Es decir, ¿qué significa esto? Que muy fácilmente se pueden saturar. Y si muy fácilmente se puede saturar, entonces a mayor concentración, más difícil va a ser eliminar. Y por lo tanto, si se alcanzan concentraciones, pueden superar la concentración máxima tolerada, los efectos secundarios o tóxicos van a ser muy determinantes. Y en este cuadro, pues lo que se resumen son ejemplos de fármacos que tienen metabolismo de capacidad limitada. Carbamazepina, diphenhidramina, diltiazem, hidrosina, diltiazirina, propoxifeno, propanolol, tefilina y otros.
¿Qué factores entonces modifican el metabolismo del sistema biótico? Hay varios. Tenemos la llamada inducción enzimática, la inhibición enzimática, factores genéticos de cada individuo, factores fisiológicos, el género, hombre o mujer, factores relacionados con la dieta o con el consumo de tabaco. Vamos a desglosarlos uno por uno. Entonces, inducción enzimática. Normalmente, para hablar de inducción enzimática, lo principal o lo que sucede en mayor proporción es que se incrementa la síntesis de nuevo de proteínas del citocromo P450. Es decir, hay una inducción de la producción de proteínas de todo este tipo de enzimas. Ahora, normalmente un inductor tiene especificidad por una familia particular del citocromo P450, es decir, no es una inducción generalizada. Ahora, la aparición del efecto pues, va a ser variable, no se puede generalizar. Y, como ya hemos mencionado, los efectos no significativos en los pacientes que requieren polifarmacia, porque, como ya lo hemos mencionado, entre más fármacos estén involucrados, pues mayor posibilidad de interacciones vamos a tener. Y en algunos casos, el mismo fármaco induce su metabolismo. Entonces, en este cuadro hay unos ejemplos, ¿verdad? No son los únicos, pero son ejemplos de compuestos o fármacos que tienen función como inductores enzimáticos y cuáles fármacos se ven afectados, en este caso con un incremento de su metabolismo por el respectivo inductor. Tenemos los barbitúricos que afectan a estos fármacos, el alcohol, la ferritina, rifampicina o el humo de cigarro. Todos estos son inductores del metabolismo. Vamos al opuesto, la inhibición enzimática, donde aquí pueden encontrarse que diferentes inductores pueden actuar por diferentes mecanismos. Tenemos inhibición competitiva, inhibición no competitiva, algunos casos en que el metabolito compite por la misma enzima o que haya una disminución de la cantidad. Los efectos, claramente, si se disminuye el metabolismo, pues allá se puede encontrar por la misma dosis mayores niveles de fármaco, lo cual provocará una prolongación de los efectos y se pueden superar la concentración máxima tolerada, habiendo riesgo de intoxicación y, nuevamente, sumamente importante en los pacientes con polifarmacia. Y en este cuadro, pues lo que tenemos nuevamente son ejemplos de compuestos o fármacos que son inhibidores enzimáticos y cuáles fármacos se ven afectados por ellos respectivamente. Entonces, todos los inhibidores del sistema monoaminoxidasa son evidentemente inhibidores enzimáticos y van a afectar pues, las aminas, importante en estos casos. Y tenemos otros ejemplos, las cumarinas, la loperinol, el ácido paraminosalicílico, el disulfiram, que ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Para el alcohol, o la cimetidina. En el proceso de biotransformación van o están involucrados múltiples factores y bastante diferentes entre sí. Entonces, esto también nos permite explicar por qué este proceso es el principal responsable de las variaciones interindividuales, o sea, entre individuos, en los niveles plasmáticos tras la administración de una misma dosis, o de las variaciones de los niveles plasmáticos en el curso del tratamiento en un mismo paciente. Son tantos factores que ni siquiera por los mismos pacientes es posible esperar niveles plasmáticos homogéneos durante todo el tratamiento, porque conforme van cambiando aspectos fisiológicos, se puede afectar el metabolismo.
Entonces, por ejemplo, con respecto a la edad, los recién nacidos tienen solamente un 30% de la capacidad de biotransformar fármacos y carecen de la capacidad pues, de conjugar con el ácido glucurónico. Por lo que aquellos fármacos que requieren conjugación con ácido glucurónico para la expulsión del mismo presentan un riesgo de intoxicación evidente en porque esa función no está presente aún. Ahora, en adultos mayores, personas ancianas, la biotransformación es lenta. Esto se debe sobre todo a la disminución del flujo sanguíneo hacia el hígado, más una función disminuida renal y, evidentemente, hay un gran riesgo de acumulación tóxica. En cuanto al sexo de factores genéticos, ¿verdad? Por lo que al metabolismo se refiere, el estado hormonal influye sobre la actividad de ciertas enzimas glucosomadas. En específico, podemos estimularlas o inhibirlas. Y al igual que sucede con cualquier otra proteínas, el conjunto de enzimas cargadas de la biotransformación va a depender de la dotación genética de cada individuo. Puede haber variaciones interindividuales. Entonces, en cuanto a estos factores genéticos, se habla del llamado polimorfismo genético, que, así poniéndolo muy simple, son diferencias genéticas en cuanto a la capacidad de cada paciente de metabolizar un fármaco por una vía particular. Y siendo así muy simple, significa que podemos hablar de pacientes que son metabolizadores rápidos o lentos, poniéndolo muy simple, pero no es tan simple. Y en esta figura, pues podemos verlo ya un poquito más. Recuerden que se hablan de las características del genotipo, que tiene que ver con la codificación específica de los genes en particular, que evidentemente van a producir o pueden producir ligeras modificaciones en las enzimas codificadas por esos genes, pero en las proteínas, que se sintetizan a partir de la información de los genes. Entonces, pequeñas variaciones en los genes van a producir enzimas relativas o muy diferentes. Pero eso es el genotipo. Ahora, la expresión de eso en alguna función es lo que vamos a conocer como el fenotipo. Entonces, en este ejemplo lo que tenemos es que hay tres grupos, ¿verdad? En este gen hay una actividad elevada de la enzima, en este una actividad disminuida, ¿verdad? En cualquier punto intermedio, pues significará una actividad intermedia de la enzima, o para este genotipo, más bien es que la enzima está ausente. Entonces, ¿eso cómo se expresa en función de la metabolismo? Bueno, para aquellos cuya enzima tiene la menor actividad, pues vamos a decir que son metabolizadores lentos. Para aquellos que tengan valores intermedios de actividad de la enzima, ¿verdad? Pues, eficientes, normales, rápidos. Aquellos que tienen enzimas con una actividad incrementada son metabolizadores ultra rápidos. Y para aquellos en los que la enzima no se encuentra, pues son metabolizadores deficientes para esa ruta metabólica en particular. Otros factores que van a afectar el metabolismo, pues evidentemente enfermedades hepáticas. Profundamente afectada el metabolismo cuando el hígado esté comprometido su funcionalidad. Evidentemente, ahí se sintetizan y se almacenan la mayoría de las enzimas, por lo tanto, creo que esto es bastante evidente. En el caso de la nutrición, ¿verdad? Lo que ingerimos, bien nutrientes, existen contaminantes que tienen la capacidad de provocar y inhibir enzimas de transformantes. Entonces, las diversas dietas además pueden alterar la microbiota intestinal y la capacidad de metabolización. En cuanto a la inducción enzimática, las sustancias inductoras van a alterar la expresión de enzimas individuales, aumentando de manera selectiva la capacidad de metabolizar los fármacos. Estas respuestas podrían facilitar al organismo la detoxificación y la eliminación, pero recuerden que no todas las rutas metabólicas llevan a una eliminación, por eso en algunas sustancias podría producir mayor toxicidad.
Y en cuanto a la inhibición, puede ser de forma competitiva o no competitiva. La consecuencia clínica es un incremento en la semilla o la vida media del fármaco. En la mayoría de los casos implicará un aumento de la actividad farmacológica. Y en estos diagramas, pues lo que podemos ver es un resumen de que decimos cuando hablamos de inhibición competitiva. Pues acá de color verde es el sustrato, de color rojo es el inhibidor, y esto representa el sitio activo de la enzima. Bueno, ¿qué sucede? Que el sustrato y el inhibidor compiten, se pueden unir al mismo sitio activo de la enzima. Cuando es el sustrato que nos interesa, pues evidentemente se une a la enzima y habrá productos esperables. Cuando es el inhibidor el que se une a la enzima, pues claramente evita la biotransformación del sustrato en particular, y esto provocará que su concentración se vea incrementada porque no se está metabolizando. En el caso de la inhibición no competitiva, hay varias diferentes variables. Por ejemplo, en este caso, el inhibidor se va a unir a un sitio diferente del sitio activo, pero esta unión del inhibidor en este otro sitio altera la conformación de la enzima, evitando que el sustrato se una a la misma. ¿Okay? Otra circunstancia es que ambos se pueden unir a la enzima, pero cuando el inhibidor está unido a la enzima, digamos que modifica su funcionalidad viéndose disminuida, y entonces pueden, aunque se van a formar los productos, lo harán a una menor velocidad. Estos factores son claramente importantes en la biotransformación.